Dana Guerrero nos sigue acompañando, ella es psicóloga y estamos hablando sobre el bullying y la salud mental. Nosotros antes de continuar con el tema, vamos a irnos nuevamente, Dana, a Margarita. Te invito a ti y a la audiencia a ver este contacto con nuestra compañera Ana Mari Salazar, porque nos sigue trayendo información sobre el Congreso de Antienvejecimiento. Sí, muchas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. Efectivamente, continuamos en el Congreso de Antienvejecimiento y Longevidad que se desarrolla en la isla de Margarita. El tema de medicina ortomolecular estuvo a cargo de Alejandro Camposano, quien señaló que el éxito molecular depende de las vitaminas, minerales y aminoácidos que ingiere nuestro organismo y que prolongan el envejecimiento. Escuchemos. La medicina ortomolecular en sí fue diseñada y creada para ser preventiva. Lastimosamente, pues en nuestros países y por todas las condiciones que hay, pues siempre llegamos a tratar los pacientes que ya están con una enfermedad activa. No hay un límite de edad, el límite de edad no existe en este tipo de medicina. Lo que hay es un proceso de mejoramiento. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Hacemos un proceso de quelación o eliminación de metales pesados de nuestro organismo. Hacemos un proceso ya con análisis clínicos, biomédicos, paraclínicos, para poder ver cuál es el origen o la etiología de la enfermedad, y ahí pasamos a hacer un tratamiento para empezar a hacer el proceso de curación de todas las enfermedades crónicas, degenerativas y agudas de los pacientes. Manejamos enfermedades como artritis, artrosis, diabetes, cáncer. Muchos pacientes que han sido ya descartados o desahuciados o que los mandan a cuidados paliativos, en este tipo de medicina han encontrado un alivio, pueden alargar su vida, pueden vivir y terminar con una calidad de vida buena sus últimos días. Entonces puede ser mayor, y fuera de eso hemos tenido pacientes que se han reversado los síntomas y se ha reversado el cáncer casi con su totalidad o en su totalidad con este tipo de medicina. A nivel preventivo sirven para pacientes que quieran aumentar su desempeño, que quieren aumentar su estado físico, cardiovascular, aumentar masa muscular, bajar grasa, y además de eso que quieran revertir la edad unos 5, 10, 8 años inclusive. Las mujeres empiezan a ver un cambio. Cuando se empieza a revertir la edad, ahí es cuando vemos que la medicina antienvejecimiento, que en estos momentos está en un proceso evolutivo, de aquí a 10 años es lo que va a mandar la parada a nivel mundial. Y de esta manera culminan nuestras transmisiones desde el 11º Congreso de Antienvejecimiento y Longevidad que se desarrolló en las instalaciones del Hotel Ecoland en la isla de Margarita. La conclusión final de los especialistas es alimentación balanceada más ejercicio, prolongan nuestra vida saludable y en plenitud. Este es parte del aporte informativo que manejamos a esta hora desde la isla de Margarita, y con ella damos el pase a los estudios en la ciudad de Caracas. Gracias, Ana Mari. Bueno, y agregamos salud mental. A propósito también que estamos hablando de la salud mental el día de hoy, Dana, seguimos hablando sobre este tema. Madrid Peroso nos dice, ¿cuál es la causa de que un niño o joven se convierta en ese acosador? Nos deja el término en inglés, pero lo leo en español. Mira, yo creo que pueden haber causas multifactoriales. No pudiese permitirme ser determinante en esto de qué lo puede causar. Sí. Creo que un acosador puede o nacer o puede hacerse. Eso va a depender también de sus experiencias vitales, de su ambiente, del entorno familiar, de su educación, de los valores, porque ¿qué realmente esconde a veces también un acosador? Inseguridad. El acosador busca a través de su dinámica de violencia y de maltrato sobreponerse o sentirse superior a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy buscando sentirme superior? ¿Qué necesidad estoy tratando de cubrir o esconder? Pero también sí es cierto que pueden haber factores biológicos o genéticos guiados a la psicopatía, guiados a comportamientos antisociales, es decir, faltan esas emociones sociales, como diría yo, esa falta de empatía o emociones que nos ayuden a convivir con los demás. Claro. También puede haber, disculpa, ese acosador que se hace producto también de haber sido víctima de violencia, víctima también de acosos previos, y es su manera de defenderse, es decir, es su manera de mecanismo de defensa. Aprendo también de la misma experiencia que tuve y es lo que me hace sobrevivir a ese medio. Sí, justamente cuando te iba a interrumpir era para contarte eso, lo que hablábamos en el corte, de que conozco una persona que sí me comentó en una oportunidad que se había vuelto el acosador porque lo acosaban. Y fue su manera de que ya no lo hicieran con él. Pero no es la solución, porque siguen habiendo víctimas de esto y siguen creciendo jóvenes con dificultades.
Por acá hay un comentario que dice que cuando un niño tiene autoridad en su casa, cuando no tiene autoridad en su casa, se consiguen con niños que lo bulean. Pero esto es verdad, ¿esto tiene algo que ver? Yo diría que sí, no, realmente tampoco es definitorio, porque las razones por las cuales un niño también pueda ser víctima de violencia o de acoso en la escuela no se debe simplemente a problemas con la autoridad. Hay muchos otros factores también y rasgos individuales de cómo es la autoridad en casa, cómo es la educación, cómo es los valores, cómo es esa dinámica de comunicación y de confianza que hay en los padres. Y algo muy importante, ¿qué capacidad y qué dificultad tiene ese niño en saber pedir ayuda? Aquí hablamos de habilidades sociales y de asertividad. Ahí tenemos una pregunta a propósito de este punto. La hace Brenda Bastille y dice, buenas tardes, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea más comunicativo, ya que lo que pasa en el colegio no lo expresa? No tiende a decir qué pasa con un compañero si le hace algo. Mira, esto es más común de lo que parece y de hecho para mí es una de las razones por las cuales la situación de bullying o acoso se agrava cada vez más o es mayor, la pena o el miedo a pedir ayuda. Porque vemos el pedir ayuda para muchos niños como vas a delatarme, me vas a delatar, eres un débil, la gente que pide ayuda es débil y el asunto de pedir ayuda entra en ese escenario de vergüenza. Entonces, esa reestructuración de pedir ayuda viene desde casa, cuando se le enseña y se le fomenta al niño lo primordial y lo importante que es pedir ayuda, lo sano que es, pero eso empieza cuando yo me siento en un hogar y una familia segura, donde mi lugar seguro es mamá y papá y son esas primeras opciones para pedir ayuda. Si yo veo que mi hijo no se está comunicando, entonces yo tengo que ampliar la comunicación y la escucha, ver quizás esas pequeñas señales. Juancho Telero nos escribe y dice, ¿cómo cree que podríamos transformar la narrativa en torno al bullying para inspirar un cambio positivo y construir un entorno más empático y seguro para todos? Mira, esto yo creo que es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho, pero esto va a ser posible en la medida que cada sector, cada área ponga, digamos, su granito de arena. Porque hay una sensación de veces querer encajar y se normalizan muchos comportamientos que son denigrantes, violentos. Entonces, en la medida que estos comportamientos sean así y a veces empecemos a normalizar ciertas diferencias y ciertas similitudes que hacen que no entremos en ese escenario de empatía, pues no vamos a lograr este ambiente y esta sana convivencia, porque estamos como dicotomizados, a veces estamos en los extremos, no logramos estar en esas escalas grises, donde vemos a veces las diferencias como un polo que nos separa, también las podemos ver como aquello que te hace diferente o te hace sobresalir, entonces o me voy a esos extremos, claro, o me voy también al otro extremo en que debo ser igual a todos para poder encajar. Y yo creo que estar en esos polos y no poder estar en esas escalas grises hace que también la convivencia sea a veces poco insana, vamos a decirlo así. Con esta reflexión nos despedimos el día de hoy, Dana, pero ¿cómo te podemos contactar? Por supuesto, me pueden contactar en Instagram por @psico.nutrir. Gracias, Dana. A ti, encantada. Dana Guerrero nos estuvo acompañando, psicólogo, estuvimos hablando sobre el bullying y también recomendaciones. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas, será hasta una próxima oportunidad.